Buenas tardes. Entonces aquí tenemos una función de dos variables en la cual nos pide que llevarla a la fórmula canónica y hacer unas trazas y hacer en sí la gráfica. Entonces, para llevarlo a la fórmula canónica debemos tener en cuenta que tenemos que identificar qué fórmula canónica es. Entonces, cuando tenemos dos expresiones elevadas al cuadrado con diferente signo, vamos a tener en cuenta que es una hipérbole. Entonces, la fórmula de la hipérbole la tenemos acá abajo. Esto es igual a 1. Entonces, para llevar a esta fórmula tenemos que tratar de buscar la forma de que esta se nos parezca a esta para poder graficarla, lo cual lo voy a hacer a continuación. Bueno, entonces aquí pues ya continuando con el problema, entonces z le damos valor de 0, entonces a darle valor de 0 a z jugamos con estos términos. Entonces primero agrupamos los términos para que nos quede más fácil resolverlo. Entonces ahí vemos que aquí podemos formar hacemos factor común para así que nos quede hacer un trinomio cuadrado perfecto más fácil. Entonces hacemos factor común de 2, factor común de x a la 2 más 4x, que es este término, menos 3, factor común de y a la 2 más 2y. Entonces, ya ahí, aquí lo que hacemos es completar el trinomio cuadrado perfecto que tenemos aquí dentro. Nos quedaría x a la 2 más 4x más 2 a la 2. Y lo mismo en la siguiente parte. La siguiente parte tenemos que tener en cuenta el signo. Entonces los signos de adentro nos cambian. Nos quedaría menos 3, factor común de y a la 2, menos 2y más 1 al cuadrado. Y en el otro lado, como le sumamos acá 2 a la 2 y 1 a la 2, entonces aquí al otro lado tenemos que restarle. Pero entonces como le estamos restando al otro lado, en este lado sería 2 por 2 a la 2, o sea 2 por 4, 8, y que le estamos sumando y le tenemos que restar menos 8. Entonces al otro lado pasaría a sumar. Y lo mismo de este lado, pero como en este lado está menos por menos más, entonces al otro lado pasaría menos 3. Y aquí ya buscamos llevarlo a la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Operamos. Nos queda 5 y para llevarlo a la fórmula tenemos que tener en cuenta que está igualada al 1, entonces lo dividimos entre 1 y como lo dividimos entre 5 para que nos dé 1 y como lo dividimos entre 5 acá, vamos a dividirlo entre 5 aquí y aquí y al final vamos a tener que el numerador pasaría acá abajo a dividir al denominador y es como dividirlo el numerador y dividirlo entre el denominador entre 2. Entonces aquí se cancelaría y aquí quedaría 5 medios. Y como tenemos en cuenta que la fórmula era a al cuadrado y b al cuadrado, entonces le ponemos raíz y lo elevamos al cuadrado para que no nos afecte el número. Y eso nos queda igual a 1. Y hemos concluido con la forma canónica, o sea, ya hemos llevado esta ecuación a esta forma canónica. Bueno, entonces, recordando la fórmula canónica y lo que nosotros habíamos obtenido, entonces tenemos en cuenta que vamos a tener estos valores, a al cuadrado, b al cuadrado, que van a ser estos valores. A al cuadrado va a ser raíz de 5 medios al cuadrado y b va a ser raíz de 5 tercios. Entonces esos puntos los vamos a tener en cuenta para graficar. Y también el punto h y k. Entonces, el punto h y k viene dado por fórmula que es menos h. Entonces, como tenemos x más 2, podemos decir que x menos 2 al cuadrado sobre raíz de 5 medios al cuadrado menos lo que tenemos acá, que sería y menos 1. Como si está normal, como está la fórmula, no le cambiamos nada, nos afecta al cuadrado sobre raíz cuadrada de 5 tercios
al cuadrado. Entonces ya esto está listo para graficar, entonces ya tenemos que tener en cuenta el punto H, que sería menos 2. La H sería igual a menos 2. El punto K, que sería a menos 1. Y el punto A y B, que sería entonces aquí sería el punto, como no tenemos en cuenta este signo sino el signo que tiene adentro, entonces sería más 1. Entonces, y el punto A, que sería raíz de 5 medios, punto A igual a raíz de 5 medios, el punto B, que sería igual a raíz de 5 tercios. Entonces, con estos puntos ya podemos proceder a la gráfica. Entonces, teniendo en cuenta los puntos que habíamos sacado, H, K y A y B, encontramos, entonces, el centro está dado por el punto H, K. Entonces, el centro va a ser menos 2 en X y 1 en Y. Entonces, encontraríamos el centro, encontraríamos A, que sería el desplazamiento que tiene nuestra hipérbola en X, o sea que en X vamos a tener que raíz de 5 medios es igual a 1,58, entonces más aproximadamente ponemos 1,58 hacia ambos lados de X. Y lo mismo en B, el B es el desplazamiento que tiene en Y, entonces raíz de 5 tercios es igual a 1,29, entonces más o menos 1,29 hacia cada lado, y con esos 4 puntos que obtenemos trazamos el rectángulo que lo vemos aquí y hacemos una X por los extremos. Entonces los puntos, como nuestra hipérbola era positivo en X, entonces se va a ver en el eje X. Si el positivo hubiera sido el Y, entonces se abriría sobre el eje Y de esta forma. Pero entonces, como se va a abrir este lado, este va a ser el centro de nuestra hipérbola y se va a aproximar asíntota. Entonces, pero nunca la va a tocar. Entonces, siempre va a tender a aproximarse y nunca la va a tocar. Entonces aquí ya se grafican que pase por el centro y que se aproxime a estas líneas de la asíntota. Y ahí tendríamos nuestra gráfica de la hipérbola. Entonces para este punto es cuando z vale 0 y a continuación van a aparecer cuando le damos diferentes valores a z. Entonces van a ser las mismas gráficas, pero se van a correr un poco. Siempre, cuando z vale 1, cuando z vale 2 y cuando z vale 4. ¿4? Ahí cuando z vale 0. Entonces aquí ya tenemos toda la explicación de nuestras gráficas y nuestras trazas en diferentes puntos, en diferentes valores para z. Bueno, continuando con el ejercicio planteado, tenemos que en esta parte vamos a reemplazar y es igual a 0, como tuvimos aquí. Ya una vez ya quitado ya los y, tenemos este lado que nos podemos dar cuenta por estos términos que son positivos y son al cuadrado, que vamos a tener como una gráfica final que es la elipse. Ya sabemos para qué punto vamos a llegar. Continuando con el proceso, damos al siguiente, que es para la cuestión del trinomio cuadrado perfecto, lo cual ya hacemos el proceso, que es de esta parte, lo reemplazamos aquí, que tenemos aquí. Luego de nosotros ya hacer las diferentes operaciones, tenemos esta nueva fórmula, que es la que nos permite tener ya más claro, y por medio de las operaciones tenemos un 2 sobrante, el cual sería acá 4,
Y el 4 tenemos este 2 que afecta para que nos dé este número 8. Este número 8 viene a dividir a toda esta fórmula de aquí, lo cual nos permite tener en cuenta que la fórmula canónica de la elipse nos da, tenemos que tener aquí un igual a 1, lo cual por eso en este lado tenemos que dividir sobre 8, para así poder completar el trinomio cuadrado perfecto, y así ya poder obtener de estos datos aquí para la cuestión de la gráfica. Bueno, y ahora sí, pues continuando con el ejercicio, ya llegamos a la gráfica, que es lo cual que nosotros en el punto HK, que es 2,0, que es este punto, o sea, es como nuestro nuevo plano que tenemos, en el punto A es donde abrimos dentro del eje X, y B, que es sobre el eje Z. A partir de esto, por las operaciones que tenemos de la raíz de 8 medios, nos da 2, que sería a partir de nuestro punto central. Se abre para la izquierda y para la derecha de nuestro eje X. Y asimismo con B, que sería 2,82, se abre hacia arriba y hacia abajo sobre el eje Z. Y así logramos obtener nuestra elipse sobre el ejercicio. Bueno, ahora sí indicaremos acá que tenemos unas gráficas que fueron reemplazadas de la fórmula, que reemplazaron los valores de y, que son en 0, son en 1 y son en 3, y que así pues podemos darnos cuenta que siempre se conserva la misma figura que es la elipse, sino que solo reemplazamos los valores. Ahora vamos a continuar con la gráfica de z versus y, donde se va a colocar el valor de x igual a 0. Entonces, en la ecuación principal, x sería 0 y nos quedaría menos 3y al cuadrado más 6y más z al cuadrado igual a 0. De ahí vamos a organizar la ecuación y dividir sobre 3 para que nos resulte más fácil el completar los cuadrados. Ahí nos queda z al cuadrado sobre 3 menos y al cuadrado más 2y igual a 0. Hacemos las operaciones para completar cuadrados en y, hacemos más 1 y menos 1 y completamos el cuadrado como se mira acá, que nos quedaría z al cuadrado sobre 3 menos y más 1 menos 1 sobre al cuadrado, y eso es igual a menos 1 al despejarlo de la ecuación anterior. La otra parte nos dice que tiene que ser del lado contrario igual a 1. Entonces tenemos que dividir todo sobre menos 1 de ambos lados. Y esto nos va a dar el resultado de y menos 1 al cuadrado menos z al cuadrado sobre raíz de 3 al cuadrado es igual a 1. Y a partir de estos datos ya podemos realizar la gráfica de z versus y. Ahora, para realizar la gráfica tomamos los puntos que son a chica como centros, que se los puede tomar de 1 y en este caso sería 0, como está aquí. Y los puntos A, que es igual a 1, que es el que va a abrir hacia los lados en y, que sería este eje desde el centro de los puntos a chica. Y B, que sería raíz de 3, que es igual a 1.73, que va a abrir hacia el eje Z, desde el centro de los puntos 1.0. Ahora vemos con otros valores que se le puede dar a x, cómo nos quedaría la gráfica. Con x igual a 0 nos da esta gráfica, con x1 la gráfica azul y con x2 la gráfica en negro. Y esa sería toda la gráfica en 3D, uniendo todas las trazas. Como la podemos ver también hecha en plastilina, que tiene la misma forma.